Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esa hermosa tierra del sol, donde brindó mi corita prefiriendo morir. Llegó a su raza la grandeza de su valor. Risas, montañas, hermosas piedras, Cristo y es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos que bajan, es mi Perú. El Perú vivió una de las etapas más difíciles de su historia durante el primer gobierno de Alan García Pérez, quien asumió la presidencia en 1985 con el apoyo mayoritario del pueblo y el respaldo de los grupos de poder. Sin embargo, su gestión se caracterizó por la crisis económica, la hiperinflación, el terrorismo, la corrupción y el aislamiento internacional. En este video daremos una reflexión con respecto a las causas, los hechos y las consecuencias de este periodo, que marcó profundamente la vida política y social del país. ¿Qué propuestas tenía Alan García para enfrentar los problemas del Perú? ¿Qué errores cometió y qué aciertos tuvo? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta experiencia? Acompáñanos en este viaje por la historia reciente de nuestra nación. No hemos logrado concretar nuestra unión para un proyecto nacional y nos han dominado muchas veces intereses subalternos apoyados desde el exterior. Por eso, a los organismos de control financiero internacional que ahora intentan regimentar nuestra economía a fuerza de condiciones, hablando de austeridad, de reducción de gastos, nosotros les decimos, ustedes fueron cómplices en el dispendio y el uso improductivo de esos recursos, fueron cómplices en el decenio pasado en la inyección de créditos improductivos cuando así convenía a la banca internacional, y en esos años no usaban la teoría de la austeridad del Estado. Por el contrario, en alianza irresponsable, alentaron el centralismo improductivo. Por eso, el Perú debe ahora 14.000 millones de dólares y en este año de 1985 debería pagar 3.700 millones, mientras sus exportaciones solo alcanzan a 3.000. Antes de la llegada de Alan García al poder de su primer gobierno en 1985, Perú se encontraba sumido en una profunda crisis política y económica. Políticamente, el país había sido gobernado por una dictadura militar liderada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado desde 1968 hasta 1975 y luego por lo general Francisco Morales Bermúdez hasta 1980. Durante este periodo se implementaron medidas económicas nacionalistas y se dio un énfasis en el control estatal de los sectores clave de la economía, como la minería y el petróleo. Sin embargo, estas políticas no lograron los resultados esperados y la economía del país se deterioró aceleradamente. En el ámbito económico, Perú enfrentaba una situación crítica. La inflación era desbordante, llegando a tasas de más de 1000% al año. La deuda externa había alcanzado niveles insostenibles y el país se encontraba en una profunda recesión. La producción y el empleo se habían desplomado y los índices de pobreza y desigualdad eran alarmantes. Fue en este contexto de crisis que Alan García asumió la presidencia en 1985. García, líder del partido aprista, prometió un programa de gobierno basado en la redistribución de la riqueza, el desarrollo del mercado interno y la reactivación de la economía. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por una mala gestión económica, el aumento de la corrupción, un incremento descontrolado del gasto público y la falta de una estrategia clara para enfrentar los problemas económicos del país. A pesar de algunas medidas populares implementadas, como el aumento del salario mínimo y la nacionalización de la banca, la situación económica no mejoró significativamente durante el gobierno de García. La inflación se disparó, la deuda externa se incrementó aún más y el país cayó en el caos económico y social. El primer gobierno de Alan García enfrentó una crisis económica y social significativa, con altos precios, una enorme deuda, baja producción y empleo, y creciente pobreza y violencia. Para abordar esto, se implementaron políticas como congelar precios, aumentar salarios, pagar solo el 10% de las exportaciones para la deuda, controlar el cambio de dinero, bajar tasas de interés y nacionalizar la banca y empresas estatales. Se destacaron programas clave como el Plan de Emergencia Social, el Plan de Apoyo al Pequeño Productor y el Plan de Inversiones Públicas. Se aumentaron sueldos, subieron tarifas de servicios, bajaron precios de construcción y medicamentos, devaluaron la moneda y congelaron precios de alimentos y alquileres.
Sin embargo, estas medidas generaron problemas a largo plazo, como escasez, desequilibrio financiero, más gastos que ingresos, contrabando, fuga de dinero, menor inversión empresarial y una inflación que alcanzó niveles preocupantes al final del gobierno. En ese entonces, nuestro país enfrentó serios problemas, destacando una inflación descontrolada que superó el 7.000% anual en 1990, generando incertidumbre y afectando el poder adquisitivo. La implementación de políticas fiscales expansivas, financiadas mayormente con emisión monetaria, exacerbó la inflación y desequilibró la economía. La crisis de deuda externa limitó el acceso a financiamiento internacional, complicando la gestión económica. Las políticas de nacionalización y control de precios resultaron contraproducentes, distorsionando incentivos y contribuyendo a la ineficiencia. A pesar de intentos de desarrollo económico, el crecimiento fue limitado debido a la inestabilidad macroeconómica y políticas intervencionistas, obstaculizando la inversión y la productividad. Alan García fue objeto de críticas, tanto por sus políticas económicas que contribuyeron a la hiperinflación y a la crisis, como por su confrontación con el FMI, generando un aislamiento financiero internacional. Las acusaciones de violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno y la gestión de la corrupción en su administración también han dejado una marca negativa. A pesar de estas críticas, algunos defensores argumentan que García enfrentó desafíos heredados y buscó priorizar también el bienestar de los sectores vulnerables. Asimismo, hay quienes sostienen que su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo debe ser considerado, aunque haya habido casos de abusos. En última instancia, la evaluación del primer gobierno de Alan García en el Perú está sujeta a interpretaciones divergentes, con un legado marcado por controversias en el ámbito económico, político y también social. Dejó un legado complejo y controvertido. Inicialmente logró estabilizar la economía y reducir la inflación, pero esta estabilidad fue efímera, fugaz, llevando a una profunda crisis económica y social. La estrategia contrasubversiva generó violaciones de derechos humanos, contribuyendo a la desconfianza en las instituciones. A nivel económico, la crisis dejó secuelas duraderas, incluida una alta deuda externa. La gestión económica de García influyó en la política económica posterior, llevando a un replanteamiento con énfasis en la estabilidad y la apertura al mercado internacional. En conclusión, el primer gobierno de Alan García en el Perú se caracterizó por una gestión económica marcada por una profunda crisis, con altos niveles de inflación y crecimiento descontrolado de la deuda externa, afectando al bienestar de la población. La falta de políticas efectivas exacerbó la pobreza y la desigualdad, mientras que la ausencia de consenso y diálogo intensificó la crisis. La percepción generalizada de descontento y desacuerdo reflejó la alta desconfianza en el gobierno, generando un clima de tensión y conflicto social. En conclusión, se destaca la necesidad de medidas más inclusivas, participativas y transparentes para abordar los desafíos económicos y sociales del país y restablecer la confianza institucional. Como estudiantes de economía, al examinar la crisis económica y social durante el primer gobierno de Alan García y el nivel de desacuerdo de la población, reflexionamos sobre la complejidad de la gestión gubernamental y su impacto en la sociedad. Es evidente que las políticas implementadas no lograron satisfacer las necesidades de la población, lo que generó un amplio descontento y desconfianza en las instituciones. Esta situación nos lleva a cuestionar la efectividad de las políticas económicas y la importancia de una comunicación abierta entre el gobierno y la sociedad. Es crucial aprender de estos errores para construir un futuro más sólido y equitativo, donde se priorice el bienestar de todos los ciudadanos. En última instancia, esta experiencia nos motiva a trabajar hacia una gestión gubernamental más transparente, inclusiva y también orientada al bien común. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, emertista, un traficante en el Guayaga se balanceaba sobre una torre derrumbada. Como veían
que resistía. Fueron a llamar a Alan García. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Guayague, el búfalo aprista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva se balancea Sobre una torre derrumbada. como veían que resistía. Fueron a llamar a Vivael. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista.